Hola, ¿qué tal? El tema que preparé para el video de hoy es Francisco versus León XIV, el Papa actual en comparación con el Papa anterior. Ahora, una advertencia. Este video no tiene como fin confrontar, difamar ni exaltar a ninguno sobre el otro, sino meramente resaltar algunas diferencias que brinden luz sobre el pontificado actual con respecto al anterior. Es decir, no voy a hablar mal del Papa Francisco, ni del Papa León, ni decir que uno es mejor que el otro, ni peor que el otro, sino simplemente tomar algunos puntos en comparación con el Papa Francisco que nos den luz de cómo podría ser el pontificado del Papa León. Esto ya se ha hecho anteriormente, con los pontificados anteriores, no es nada nuevo. Siempre se ha hecho pues para tener un poco de claridad y un poco de contraste con respecto a un nuevo pontificado. Para empezar, los nombres. El Papa Francisco escogió su nombre basándose en la espiritualidad de San Francisco de Asís, con un énfasis en la austeridad y la pobreza, la atención a los marginados, en reflejo de la vida pastoral del Papa antes de ser el Papa, cuando era el cardenal Jorge Bergoglio. Es al final un reflejo de cómo era su vida pastoral cuando estaba en Argentina, que era muy cercana a las zonas más pobres, las zonas más marginadas del país. Ahora, el Papa León XIV eligió su nombre en sucesión a León XIII, cuyo pontificado tuvo mucho énfasis en la doctrina social de la Iglesia, los trabajadores, la revolución industrial, que hoy en día vendría siendo la revolución de la inteligencia artificial. Tengo un video donde explico a detalle por qué escogió este nombre, es el video anterior, por si lo quieres ver, pues adelante, para tener mayor claridad sobre cómo influye o qué tiene que ver su nombre con la labor que va a hacer durante su pontificado. Ahora, algo que mucha gente, muchos expertos como analistas en estos temas, algo que muchos de ellos toman en cuenta son los primeros minutos en que es papa. O sea, cuando sale al balcón, una vez que es anunciado como papa, son tipo 2, 3 minutos en los que lo único que tiene para comunicar es su lenguaje corporal. Son minutos en los que todavía no nos habla, simplemente está ahí de pie saludando y ya con eso dice varias cosas sobre cómo va a ser su personalidad y cómo va a ser su pontificado. Y me parece muy interesante. En el caso del Papa Francisco, cuando fue el Habemus Papam de 2013 y él salió al balcón de la Basílica de San Pedro, vimos, para empezar, que esto sacó de onda a mucha gente. Él rechazó la vestimenta papal tradicional, salió únicamente con el hábito cotidiano del Papa, o sea, con la sotana blanca, pero no usando ninguno de los ornamentos propios del Papa, tradicionales. Un lenguaje corporal que reflejaba incomodidad. Si ustedes ven el video de la Vemos Papam del Papa Francisco, se ve que él saluda una vez, saluda otra vez y simplemente se queda ahí, quieto, con cara seria, como sin saber qué hacer. Y su discurso fue serio, breve y sencillo, como muy al punto. Ahora, los primeros minutos del Papa León, pues observamos para empezar que él recuperó la vestimenta papal tradicional, lo cual siempre es buena señal. Una actitud similar a los pontífices anteriores a Francisco, es decir, tuvo una actitud, un comportamiento muy similar al del Papa Benedicto y al del Papa Juan Pablo II. Bueno, el Papa Benedicto se veía mucho más contento incluso que San Juan Pablo II, pero con una actitud de más alegría, cercanía, emotividad, saludaba mucho a la gente, o sea, se veía entusiasmado. Eso siempre es muy buena señal con un papa. Un discurso fraterno, cercano y la presencia de la Virgen María. Finalizó su discurso antes de dar la bendición rezando un Ave María. Incluso se puso a hablar en español, o sea, algo más fraterno, más cercano, más como de, se le notaba la emoción pues de estar ahí. Ahora, los protocolos. El Papa Francisco rechazó usar la cruz papal. Él decidió seguir usando la cruz que usaba al momento de ser obispo. Se supone, o sea, esto es parte de la vestimenta del obispo, tengo también un video al respecto. Los obispos portan una cruz plateada. El Papa porta una cruz dorada. No importa si es de oro o si es de plata, tiene que ser un metal precioso, pero tiene que ser de color dorado. El Papa Francisco rechazó usar la cruz papal,
y prefirió seguir usando la cruz que ella usaba, la cual por cierto era de acero inoxidable, lo cual pues no es parte de, no, o sea, digamos que no afecta realmente su oficio, sino más bien su imagen, porque no es un ornamento propio del Papa, o sea, si está establecida la regla de cierta forma, ¿por qué romper con esa regla? O sea, al final es algo que no influye en si es un buen o un mal Papa, pero sí es algo importante, sí es algo a resaltar. Al final eso junto con otros aspectos, digamos que causaron mucha inconformidad con muchas personas. El rechazo a que le besen la mano. Había muchos videos de gente que se acercaba a él, le quería besar la mano y él sacaba la mano. Este tipo de cosas que son propias, que no son malas, han estado siempre presentes en la iglesia, que están bien vistas. ¿Por qué? Porque es el Papa, es una figura de autoridad. Así como en muchos países tenemos la costumbre de besar la mano del sacerdote a la hora de saludarlo, pues lo mismo pasa con el Papa. Y a ver, antes era más exagerado, antes al Papa se le besaban los pies. Ahora es nada más besarle la mano y al Papa Francisco no le gustaba eso. Y tampoco le gustaban las ceremonias opulentas, siempre que daba un discurso o lo que sea, lo hacía muy sencillo, muchas veces sin portar la vestidura litúrgica correspondiente a lo que estuviera haciendo, o usando vestimentas litúrgicas muy sobrias. Pero bueno, en el caso del Papa León, se ve que él tiene más aceptación por los ornamentos papales, por los protocolos y por ceremonias más tradicionales. Por ejemplo, cuando estuvo en la Basílica de San Pablo Extramuros, cuando tomó posesión de la Basílica, eh, no sé, como el cuadro, la imagen, voy a buscar la imagen, la voy a poner en edición en el video, se ve mucho más tradicional, se ve mucho más como un evento propio de un papa. Pero bueno, ¿qué podemos interpretar con esto? Primero, en cuanto a la liturgia y las celebraciones, ambos se ve que optan por misas sencillas y rezadas, por ornamentos simples, por el uso combinado del latín y del italiano en las celebraciones litúrgicas, es decir, sobre todo en la Santa Misa. Pero en el caso del Papa Francisco, vemos que él puso muchas limitaciones a la liturgia tradicional. Sí, con tradiciones custodes y otras cosas más que hizo, decisiones que quién sabe por qué tomó, por las cuales le puso muchas limitaciones, sobre todo a la misa tradicional y sobre todo a sacerdotes diocesanos que querían celebrar la misa tradicional, o incluso dio pie a que obispos prohibieran de lleno la misa tradicional en diócesis o a veces hasta en países enteros. En el caso del Papa León, se ve que él tiene mayor apreciación por la liturgia tradicional, aunque él no celebra la misa tridentina, pero se ve que tiene más apreciación por lo tradicional, por las liturgias orientales también. Dio un mensaje en los primeros días de su pontificado diciendo que tenemos que recuperar, o sea, en el rito latino, en la misa latina, la misa del rito romano, él dijo que tenemos que recuperar la belleza y la reverencia que era propia de nuestra liturgia y que sigue estando presente en las liturgias orientales. También tengo un video explicando las liturgias orientales. Y que tenemos que recuperar muchos elementos que se han perdido. Y eso lo veo bastante bien. O sea, que ese haya sido uno de los primeros mensajes de su pontificado me parece algo excelente. Ahora, el Regina Cheli. O sea, todos los domingos es tradición que el Papa salga a las 12 del día a dar algún mensaje, una homilía, una breve catequesis, una reflexión, lo que sea. Si ustedes ven el Angelus o el Regina Cheli, Regina Cheli es el que sustituye al Angelus durante el tipo pascual. Si ustedes ven el Angelus o el Regina Cheli del Papa Francisco, él simplemente salía, decía buenas tardes, daba su mensaje y al final decía que tengan un buen almuerzo. Literalmente eso era lo que decía. En el caso del Papa León, desde su primer Regina Cheli, él salió cantando el Regina Cheli en latín, cosa que no se hacía, o al menos que no hacía el Papa Francisco. O sea, se ve como que está recuperando más esos elementos que los podemos llamar tradicionales, y sí lo son, pero más que ser tradicionales son propios de la fe. O sea, no tendrían por qué haberse quitado, no tendrían por qué ignorarse, no tendrían por qué sustituirse por algo más nuevo, si es algo propio de la fe, si es algo propio de la liturgia.
y él está mostrando reverencia por ese tipo de cosas. Ahora, en el caso del Papa Francisco, aquí hay una foto de la Habemus Papam del Papa Francisco. Expertos en el lenguaje no verbal afirman que el Papa Francisco, o sea, lo que demostraba él con sus gestos, con su actitud, se consideraba a sí mismo como muy inferior al puesto de Papa, que asumió sintiendo que era mucho para él. Eso es lo que demuestra con su lenguaje no verbal, o bueno, eso es lo que demostraba con su lenguaje no verbal, según expertos en lenguaje no verbal. Reflejaba una falta de comprensión de la magnitud del oficio del sumo pontífice, o sea, sobre todo en su Habemus Papam, o sea, el momento en el que se queda así en silencio sin hacer nada. Varios expertos así en el tema dicen que eso suele suceder a personas que no saben adaptarse socialmente a ciertos contextos. Así que lo que da a entender es esto de aquí, una falta de comprensión de la magnitud del oficio al que se estaba enfrentando, un alejamiento a las formas tradicionales probablemente por el mismo motivo, es decir, por el mismo motivo de no sentirse suficientemente grande, suficientemente magnánimo como para ser el Papa, y sobre todo con tremendos antecesores que tuvo. Probablemente esa fue la raíz o la razón por la cual él decidió alejarse de las formas tradicionales, de la vestimenta tradicional, de los protocolos tradicionales. Más que ser un acto de humildad, más bien por no adaptarse por sentirse inadaptado a ese tipo de costumbres. No lo digo yo, lo dicen estas personas. Voy a dejar en la descripción un recurso, un podcast donde hablan más a detalle al respecto, solo que está en inglés. Pero bueno, fue mi gran fuente de información para este video. Eh, Otra cosa, su residencia estuvo en la Casa Santa Marta, que es donde se alojan los cardenales. Él rechazó vivir en el Palacio Apostólico, cosa que no hizo el Papa León. Él sí está viviendo ahorita en el Palacio Apostólico, que es la residencia hecha para el Papa. Y no es nada más porque sea un lugar lujoso, ni nada por el estilo. O sea, al final el Papa no es dueño de ninguna de esas cosas, sino que es un espacio hecho y condicionado para las funciones propias del sumo pontífice y de todo su séquito. Pero bueno, los mismos expertos de los que hablé anteriormente afirman que el Papa León refleja una mejor adaptación al oficio de sumo pontífice y una mayor apertura a los elementos propios de este puesto, a los ornamentos, a los tratos, a las formas, al lenguaje, y no reflejaría necesariamente un regreso a las formas tradicionales, o sea, en otras palabras, misa tridentina, formas preconciliares, no necesariamente, pero sí por lo menos a la hermenéutica de la continuidad comenzada por Juan Pablo II y bautizada por Benedicto XVI. ¿Qué es la hermenéutica de la continuidad? Este título lo propuso el Papa Benedicto y es la comprensión del Concilio Vaticano II en continuidad con el magisterio de siempre, en contraste con el espíritu del concilio que promueve una ruptura entre el magisterio preconciliar y posconciliar. Es decir, que la forma correcta que propone el Papa Benedicto, que propuso el Papa Benedicto, es comprender todos los cambios y todas las reformas del Concilio Vaticano II, no como cambios y no como reformas, sino como una continuidad a lo que ya existía antes. No romper con lo que existía antes. O sea, con las formas preconciliares, con la liturgia tradicional, la misa tridentina, los oficios antiguos, pues no romper con esas cosas, sino que desde siempre se ha hecho que se hacen cambios a la liturgia, que en este caso sí fueron muy radicales, pero no tenemos por qué verlo como una ruptura. O sea, no tiene por qué inventarse un nuevo magisterio, sino continuar con el magisterio de siempre, que es verdad y que es revelación divina, e interpretar las decisiones nuevas a la luz de lo que ya existía desde antes y desde siempre. Que la forma de explicar la liturgia actual sea únicamente a partir de la liturgia tradicional. Acabo de leer hace poquito, leí completa la instrucción general del misal romano, del misal actual de Pablo VI, y sí rompe mucho con el significado de los ritos de la misa como se comprendían antes en la misa tridentina. O sea, sí tiene una enseñanza completamente diferente,
que no está, o sea, si lo analizamos así de manera aislada, no está realmente mal, pero no es lo correcto. Y el Papa Benedicto así tal cual lo decía, no es lo correcto darle una nueva teología a la misa, sino darle una continuidad a partir de lo que siempre ha significado la misa. Y al parecer, por lo que hemos observado hasta el momento, el Papa León XIV va a recuperar este mismo diálogo, esta misma hermenéutica de la continuidad, que propone un progreso, pero dentro de la continuidad, como decir, ok, es necesario adaptarse a los tiempos modernos, pues en algunas cosas sí, por ejemplo, en el uso de los medios de comunicación o en, por ejemplo, nuevas ideologías que van surgiendo y que la iglesia tiene que reaccionar ante esas ideologías. Eso está muy bien, pero no hay que romper con la tradición. Eso es lo importante, no se debe romper con lo que ha estado siempre. No hay por qué creer que lo nuevo viene a reemplazar lo anterior, sino que lo nuevo venga a complementar lo anterior. Y eso es lo que creo que vamos a empezar a observar de ahora en adelante. Ahora, en mi opinión, este es el gran problema al que se va a enfrentar, ya se está enfrentando el Papa León, que es la unidad en la iglesia. Ambos pontífices desde el principio se enfrentaron a la problemática de una iglesia dividida. En el caso del Papa Francisco, una división entre tradición y modernidad. Tenemos un ejemplo del cardenal Marx, líder del camino sinodal alemán, celebrando misa con una bandera gay, que originalmente no era gay. También tengo un video al respecto, véanlo. El arco iris es un símbolo cristiano que han blasfemado y han trastornado. Pero bueno, en el caso del pontificado del Papa Francisco, en la división de la tradición y modernidad, en el caso del Papa León XIV, las divisiones entre tradición y modernidad no solo son más fuertes aún, sino que son más complejas de comprender. Porque ahora eh, tienes toda una revoltura de ideologías. Tienes conservadores, pero que no son tradicionalistas, tradicionalistas que no son conservadores. O sea, tienes aparte a los que son liberales, pero que no son progresistas. Tienes a los liberales y progresistas. Tienes a los que tienen ciertos elementos de tradicional, pero también de progresistas. O sea, se está haciendo un revoltijo de ideologías ahorita en la iglesia. Y hay dos enfoques de unidad. El enfoque de unidad que tuvo el Papa Francisco fue dentro del propio espíritu del concilio. Es decir, intentar darle gusto a todos, lo cual es imposible, y terminó siendo un reflejo de la falta de la sinodalidad tan predicada por el Papa Francisco. ¿Qué es la sinodalidad? Que es yo creo que de los elementos más malinterpretados del pontificado del Papa Francisco. Sinodalidad no es hacer democrática la iglesia, eso jamás se dijo. O bueno, jamás lo dijeron las autoridades. Lo empezaron a decir ciertos obispos y cardenales progresistas, pero sinodalidad no es darle vuelta a la iglesia, que ahora sean los laicos los que toman decisiones, aunque así se haya reflejado en muchas partes del mundo, no se supone que sea así. Sinodalidad es que yo como pastor, o sea, yo como sacerdote o como obispo, me siento a dialogar con el pueblo para ver cuáles son sus necesidades y qué es lo que está pidiendo. Lo cual o no se ha hecho o no se ha hecho lo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque cientos de miles de personas y sobre todo jóvenes de mi edad o incluso más jóvenes que yo, tipo 20 años adolescentes, que están pidiendo la misa tradicional, que están pidiendo que se deje de dar la comunión en la mano, comunión de boca y de rodillas, que vuelvan a haber monaguillos en todas las misas, que vuelva la música sacra tradicional, el canto gregoriano, el canto polifónico. Nos urge, queremos eso. Esa es la espiritualidad que cientos de miles de personas, que cientos de miles de católicos queremos y no estamos siendo escuchados. ¿Dónde está esa sinodalidad? O no existe, o al final la están usando como instrumento para silenciar voces. La verdad. Y en el caso del Papa León XIV, a la vista de que este enfoque no solo no funcionó, sino que terminó haciendo las cosas peores, ¿qué va a hacer?
¿Qué es lo que sigue? Mi hipótesis es la siguiente, que va a ser un pontificado similar a los de Benedicto XVI y San Juan Pablo II. O sea, conservador, no tradicionalista, pero que tampoco va a ser un obstáculo para quienes queremos vivir una fe más tradicional. Una unidad por medio de la tradición. Que la unidad no puede basarse en querer darle gusto a todos o querer que todos estén felices y contentos, porque eso no se va a poder. La unidad tiene que darse por medio de algo sólido e inalterable como lo es la tradición, como propone la hermenéutica de la continuidad. Probablemente va a pulir la liturgia actual para hacerla más estricta y más reverente. Eh, También probablemente, digo, en esto no estoy tan seguro, pero probablemente va a poner menos limitaciones para la liturgia tradicional, que va a seguir con limitaciones. No creo que la vuelva a ser libre para todos, como Juan Pablo II, como Benedicto XVI, pero probablemente sí va a quitar algunas de las limitaciones que tiene. Probablemente que ya no sea necesario pedirle permiso al obispo o no sé, alguna otra cosa por el estilo. Que va a haber un florecimiento en los movimientos eclesiales, tipo carismáticos, movimiento catecumenal, en el mismo movimiento tradicional, que probablemente va a haber un florecimiento en estos movimientos y que va a ser a la luz de la tradición, a la luz de la tradición de la iglesia. Eh, un inicio, bueno, eso es como lo ideal, pues, porque ya van varias veces que el Papa León se reúne con el Patriarca Ecuménico Ortodoxo de Constantinopla, pero yo veo un posible inicio del regreso a la comunión con las iglesias ortodoxas, inclusive un posible concilio ecuménico, pero ecuménico en el sentido de católicos y ortodoxos. No creo que todavía llegue el momento de la reunificación, pero probablemente sí el inicio ahora sí de un diálogo serio para volver a entrar en comunión, que también el mismo patriarca ecuménico ha dicho que él está totalmente abierto al diálogo para esta posibilidad. Eh, Proclamaciones doctrinales sobre la inteligencia artificial, razón por la cual escogió el nombre de León para empezar. La creación de un código penal sólido, es decir, ponerse más estrictos en cuanto a sanciones contra sacerdotes que hacen abusos litúrgicos y sobre todo abusos contra los sacramentos u otro tipo de abusos también. Y el regreso a ciertas prácticas preconciliares con respecto a la disciplina del clero. Esto lo sé por una fuente confiable de dentro del Vaticano, que se están empezando a poner más las pilas en recuperar cosas que existían antes del Concilio del Vaticano II con respecto a disciplinar al clero, y que se quitaron prácticas que fueron eliminadas por decir, no, es que si un sacerdote hace algo malo, pues ¿para qué castigarlo? ¿Para qué, no sé, para qué sancionarlo? O sea, más bien vamos a arreglar todo con amor y abrazos y caridad, y eso no es caridad. Este, Estoy, digamos, informado de que se van a poner más las pilas en ese aspecto y se van a poner más estrictos con sacerdotes que no hagan las cosas bien. La unidad, como ya había dicho anteriormente, solo se puede fundamentar en la verdad y en la revelación divina, que son escritura, tradición y magisterio. Si el gran reto de hoy es unir a una iglesia dividida, la forma de unirla tiene que ser por medio de la verdad. Y la verdad está en la revelación. Y la revelación está en la escritura, en la tradición y en el magisterio. Es urgente un análisis crítico y objetivo de los frutos del Concilio Vaticano II para descartar lo que no esté funcionando. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Hay cosas que se implementaron y no estoy hablando de los documentos dogmáticos oficiales del concilio, estoy hablando de los frutos, de qué vino después. ¿Cuáles son las cosas que no son dogmáticas, que son pastorales, que se han aplicado y que no han estado funcionando? Reforzar y complementar el misal romano, así como la instrucción general del misal romano para hacer la liturgia más reverente. Repito, como había dicho el propio Papa durante los primeros días de su pontificado, que necesitamos recuperar las prácticas anteriores de la misa. Redefinir la sinodalidad, porque hay porciones importantes del pueblo que no están siendo escuchadas o inclusive atacadas directamente, como ya había mencionado. Revertir las prácticas laxas y desacralizadoras,
como la comunión en la mano, las parroquias laicales, que es una barbaridad. Hay algunas parroquias, sobre todo allá tipo Suiza, Alemania, creo que Países Bajos también, que son parroquias que le pertenecen a un grupo de laicos. O sea, esto está muy fuerte. El párroco es un laico y ellos simplemente contratan al sacerdote como un prestador de servicios, así tal cual, y ya le pagan por celebrar una misa y listo, la parroquia la dirigen laicos. Eso es una barbaridad. Incluso, porque de esto hay videos, incluso hay ocasiones en que son los laicos los que están en el altar haciendo la elevación de la hostia, la elevación del cáliz, mientras el sacerdote solo está ahí parado viendo y diciendo las palabras de consagración. Eso es una barbaridad, y son católicos. Y los mismos obispos de esas regiones dicen que no ven nada de malo en eso. ¿Qué está pasando? Y recuperar prácticas antiguas como el ayuno, la abstinencia, o sea, más días de abstinencia, más días de ayuno y una liturgia más estricta, lo cual también dijo el Papa León, en el mismo discurso en el que dijo que tenemos que recuperar las prácticas anteriores de la liturgia, también dijo que estas cosas, ayuno, abstinencia, etcétera, mortificación, que también eso lo tenemos que recuperar, también eso es necesario. Ahora, una breve reivindicación del Papa Francisco. Yo en el pasado hablé muy mal de él, la verdad. Y ahora que él murió y que me he puesto a leer sus encíclicas, que me he puesto a investigar más sobre su vida y sobre sus enseñanzas, tengo una imagen muy diferente de él. Yo no creo que su pontificado haya sido malo ni desastroso, y solo tenemos conocimiento de lo público, más no de lo privado. O sea, nosotros podemos ver como las decisiones que llegó a tomar, las cosas que llegó a implementar, pero realmente no sabemos mucho más que lo que nos permiten que sepamos, básicamente. Han habido muchas interpretaciones sesgadas de sus documentos, como Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans, Laudato Si. Amoris Laetitia es el documento que según mucha gente le permite a los divorciados vueltos a casar recibir la comunión. De hecho, por aquí lo tengo. Aquí lo tengo, Amoris Laetitia. Lo acabo de leer hace poquito. En ningún momento dice eso. En ningún momento dice, para empezar, el concepto de ser divorciado y vuelto a casar no existe en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no existe tal cosa como el divorcio, ni tal cosa como el volverse a casar. Eso no existe para la iglesia. Y el Papa Francisco en Amoris Laetitia en ningún momento dice que las personas que viven civilmente en esas situaciones puedan recibir la comunión. Lo único que dice es que si una persona está viviendo en una situación irregular, o sea que está casada por la iglesia, pero que está separada de su pareja y se ha casado civilmente con otra persona, porque por la iglesia no se lo permitirían, que está casado civilmente con otra persona y que están conviviendo como si estuvieran casados, lo único que dice el Papa Francisco aquí es que deben dejar ese estado de vida y una vez que dejen ese estado de vida no se les puede negar el acceso al sacramento de la reconciliación para que puedan después tener acceso al resto de los sacramentos y que sí o sí en esos casos tienen que buscar la forma de si hay causal la anulación canónica y si no, ni modo, no se pueden volver a casar. Es bastante firme en eso, con un lenguaje, digamos, muy fraterno y cercano y amoroso y lo que ustedes quieran, pero en ningún momento dice eso. Fiducia Supplicans en ningún momento dice que se puedan bendecir parejas homosexuales, no lo dice. Si lees el documento, no dice eso. De hecho, dice que se puede, si una de esas personas que vive en esa situación se acerca con un sacerdote para pedirle una bendición, dice así, digamos, explícitamente el documento dice que el sacerdote al momento de impartirles esa bendición tiene que decirlo como parte de la bendición que es para obtener las gracias necesarias para que dejen de vivir de esa forma. Lo dice el documento, nadie le hizo caso. Pero bueno, decisiones lamentables, sí, tradiciones custodes, las negociaciones con el gobierno chino con respecto a la estructura de la iglesia allá, la elevación de cardenales con doctrinas sumamente cuestionables, eso es lamentable, la verdad, pero bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Algo muy bueno, su postura firme sobre el derecho a la vida, la dignidad humana, la sexualidad y la misericordia de Dios, y algunas frases sueltas que son fácilmente malinterpretables o ambiguas. Yo me enfocaría más en lo positivo,
en que si estamos criticando lo que dijo en cierto documento, que leamos ese documento para ver si realmente lo dijo o no. Pero bueno, estas son algunas diferencias que nos pueden brindar un poco de luz sobre cómo va a ser el pontificado actual. Si tienes algún comentario al respecto, te invito a dejarlo en los comentarios. Si te interesa este tema o temas por el estilo, también déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y todas esas cosas que ya sabes. Y nos vemos en el siguiente video.